vengo a presentar 5 shaders compatibles con la 1.21 para tu Minecraft Bedrock. Y recalco que los shaders son para el Minecraft Patched. Y si no estoy mal, solo el tercero funciona para el original. Como primer shader tenemos los New XRTX, donde en un lugar boscoso y de día se ve de esta manera, con un piso que genera un tipo de reflejo como opaco, que durante un atardecer se va tornando de un color morado y da un reflejo entre los árboles. Y en la noche se genera una niebla azulada que hace ver bonito el Minecraft, donde en el cielo se ven cometas pasando, con lo que parece una aurora boreal. Se me olvidó remarcar que estos shaders tienen un movimiento de hojas en los árboles. Como dato curioso, los mobs cuentan con un brillo en los ojos. Acá les muestro cómo se ven los shaders en el Nether, donde se mantiene el piso con ese brillo opaco y los minerales resaltando con un poco de luz. Fuera de la cueva y cerca de la lava se mira de esta manera tan espectacular. Pasándonos a las cuevas, cuentan con los minerales con un brillo que resaltan y vemos que los mobs cuentan con un brillo personalizado en los ojos. Nos encontramos en el End, donde el ambiente cuenta con un color rosado, yendo como a morado, rodeado de auroras boreales que me parece hermoso. El top número 2 serían los YSSRD, los cuales son más enfocados para los gama alta. Vean cómo va de lag. También mi cacahuate es un poco M5S para que se hagan una idea, pero pongan atención al agua. Tiene una textura muy realista, la cual también da movimiento en los árboles e incluso en la caña. En el atardecer se va tornando de un color naranja, como en la vida real, con el movimiento de agua y las nubes moviéndose. La noche es muy realista, que en el agua se refleja la luz de la luna. En el Nether, la Netherrack es muy rojiza y siento que va con buen rendimiento en esta dimensión. Vemos que no cuentan con brillo los minerales. Cerca de la lava a simple vista no se ve que cambie mucho, pero eso gusta. En las cuevas sí se nota sombrío, que me daría miedo bajar con estos shaders. En el End no se ve mucho cambio como en el anterior, sino que está más enfocado al overworld. Pero también imaginen con la calidad que tuvimos hacerlas a estas dimensiones también. Simplemente no correría en los dispositivos. En el top 3 tenemos los Jane Shaders. Estos cuentan con un movimiento ligero en las hojas de los árboles y un cambio de color de estas hojas de estos otros árboles, como más otoñales. La hierba de abajo también cuenta con un ligero movimiento. El cielo es más astérico, siendo de color morado barra rosita, y el agua con un pequeño cambio en su textura. En el atardecer contamos con una pequeña iluminación anaranjada. En la noche no parece cambiar casi nada. En el Nether parece ser tan poco que cambia nada. Si lo notan me lo dicen en los comentarios. Y el End se ve exactamente igual al Minecraft Vanilla. En el cuarto puesto tenemos los New X Ominous, donde estos tienen un movimiento rápido en las hojas de los árboles. El agua no tiene una textura en sí, pero la tenemos limpia para que se vea cristalina. En el atardecer tenemos una iluminación amarillenta con un sol redondo. Cuando es de noche contamos con un cielo estrellado, mientras las auroras boreales tienen movimiento mientras pasan cometas. En el Nether nos da un rojizo en los bloques como más oscuro y sin brillo en los minerales. Lo que sí es que los mobs tienen una saturación fuerte y cerca de la lava no notamos una iluminación fuera del lago, pero en sí la ambientación es muy saturada aquí. En las cuevas se nota la poca iluminación que da la lava, pero por alguna razón me gusta. En el End sí que contamos con una ambientación increíble, con degradados de amarillo y rosa en lo que parecen auroras, dando el efecto que dan como un reflejo en algunas partes. Sin duda el mejor End que los anteriores mostrados. En quinto lugar tenemos los Solar Shaders en su versión default. Durante el día se comportan de esta manera en un lugar boscoso. Durante el atardecer baja la iluminación, donde nos ambienta en una tonalidad naranja a nuestro alrededor. En la noche tenemos esta iluminación donde no se ve tan azulado. El agua cuenta con un poco de reflejo de luz. Y chequen cómo cambia el color de las flores cuando les pega directamente la luz de la noche. En el Nether contamos con una pequeña iluminación en los minerales. También vemos que genera una especie de neblina roja que me gusta, pero puede ser molesta. Como dato curioso, estos shaders le dan un cambio a los metales y lo estamos viendo con el bloque de hierro. En nuestra estancia en el End tenemos en el cielo una especie de espiral y estrellas, con una ambientación de reflejos morados y rosas, y con forma de que salen por abajo del End. En el modo strict de estos mismos shaders contamos con unos cambios significativos. Por ejemplo, en el día en un lugar boscoso tenemos una neblina al fondo de los árboles y más saturación. En el atardecer se genera una niebla naranja que me gusta mucho. Durante la noche se ve tétrico entre los árboles, con un cielo hermoso pasando cometas y con lo que parecen auroras boreales. El agua tiene un pequeño reflejo sobre lo que hay en el cielo. En el Nether tenemos una saturación fuerte con brillo en los minerales. A diferencia de su otra versión, nos elimina la neblina y nos deja con los colores saturados del Nether. En la dimensión del End tenemos una ambientación más a la tonalidad morada, donde si ponen atención los reflejos que vienen desde abajo se mueven de manera circular. Los últimos shaders que traigo por quedarte hasta aquí son los BCB Light, donde en el día vemos que tenemos muy poquita saturación con movimiento en el agua y no contamos con el movimiento de hojas. En el atardecer vemos que cambia tonalidad morada e incluso hay un cambio de color en las hojas del árbol con el tronco blanco. El agua también se torna morada por la iluminación del atardecer. En la noche contamos con
un cielo estrellado y una iluminación diría que normal, donde en los horizontes se ve un destello blanco simulando los horizontes. Por lo visto no me cargaron las nubes hace rato, pero vemos unas nubes muy realistas sin ningún tipo de volumen. En el Nether vemos de nuevo esta sobresaturación para simular neblina cuando los bloques están lejos, pero conforme nos vamos acercando se va viendo normal. El End me decepcionó, se ve muy básico, pero la iluminación del centro para regresar al mundo me gusta cómo se ve representado aquí. Por cierto, no encontré el link de este último shader, así que si lo quieren, únanse a mi canal de Telegram y con mucho gusto se lo paso por ahí. Pero si quieren saber cómo descargar el Minecraft Patchet y poder disfrutar de estos shaders, te dejo este video donde te enseño a descargarlo y a cómo ponerle shaders.